aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Lucas capítulo número 17, en el verso número 5 y 6. Si está ahí, solamente diga amén. Dice así la palabra de Dios, Lucas 17, verso 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieren fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, en esta mañana necesitamos que nuestra fe sea una fe firme en ti, Señor. Tus discípulos pidieron que tú les aumentaras la fe, mas ellos le respondiste que solamente necesitaban una fe muy pequeña donde tú pudieras obrar. Señor, que hoy podamos depositar nuestra confianza no en el hombre, no en nuestra religión, no en nuestras finanzas, no en nuestras habilidades, sino podamos depositar nuestra confianza en ti. Ayúdanos a quitar la mirada de las circunstancias que nos rodean y nos embaten, y ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor Jesucristo. Tú que eres el autor y eres el consumador de nuestra fe. No permitas, Señor, que las circunstancias nos desanimen y nos apartemos de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque ellos sabían que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, es lo que dice la palabra en Hebreos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea. Recuerda, el Señor tenía discípulos muy diferentes, pero había uno que no creía, Tomás. Y el Señor tuvo que tratar con él y hacerle saber y hacerle ver que él estaba vivo. Él comentó a sus discípulos: yo hasta no ver, no creo. Y Jesús le permitió tocarlo, tocar sus heridas, meter su mano en el costado, para que la fe de este hombre se afianzara. Amén. Ellos piden aumentar más fe, pero el Señor le responde de una forma, pues a lo mejor no era lo que ellos querían escuchar. Ellos decían: bueno, sí, les voy a aumentar la fe, pero no les dice eso. Le dice: si tan solo tuvieran la fe del tamañito de un grano de mostaza. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos una fe tan grande, necesitamos una fe pequeña donde un Dios grande puede operar. Y Jesús les dijo que si ellos tenían la fe de ese tamañito, del tamaño de un grano de mostaza, no sé, a lo mejor para los niños o algunos adultos dicen: bueno, pues yo nunca he visto un granito de mostaza, pero es algo bien pequeñito. Inclusive si uno lo agarra por ahí se le pierde. O si yo en alguna ocasión traje unos de esos en mi cartera y los puse ahí para que cada vez que yo recordarme, ¿sabes qué? No necesito más que un granito de este tamaño para que Dios pueda hacer la obra de forma perfecta. Amén. Así es que lo primero que necesitamos para poder agradar a Dios, ¿qué es? Fe, ¿verdad? ¿Qué es fe? Dice Hebreos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si lo parafraseamos sería:
es esperar en algo que tú necesitas o tú estás anhelando, pero que no lo ves. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una persona que tiene una enfermedad en su riñón, lo que espera es un riñón nuevo, pero lo que vemos es un riñón enfermo o dañado, y la fe lo que hace es ver ese riñón nuevo, no solamente sano, sino nuevo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo ver las cosas que no son como si fuesen? Amén. Eso es la fe, ver las cosas que no son como si fuesen. Por ejemplo, una mujer que su esposo no es creyente, la esposa en lo natural lo ve a su esposo como un hombre duro, como un hombre no cariñoso, como un hombre, no sé. Pero cuando una mujer tiene fe, ve a su esposo como Dios lo ve, como un hombre amoroso, como un buen padre, como un hombre que ama, que sirve y que teme a Dios. A lo mejor la mujer lo ve con los ojos naturales, lo ve y puede decir, este hombre nunca va a cambiar. Eso es la incredulidad. Es lo contrario de la fe. La fe, lo contrario es, la falta de fe es la incredulidad. Yo no creo. Mucha gente dice, es que ¿a poco usted cree que esta persona puede cambiar? Y yo le digo, sí, yo puedo creer. Humanamente no, pero Dios ve a las personas de una forma diferente a la que nosotros lo vemos. Dios transforma a un alcohólico en un hombre sobrio. Dios transforma a un drogadicto en un hombre útil y lleno del Espíritu Santo. Dios transforma a una mujer prostituta, a un homosexual, en un hombre transformado, en una mujer transformada para la gloria. Y le digo una cosa, usa las cosas que no son como si fuesen, y usa lo que no es para avergonzar lo que es. Hay veces que nosotros vemos a las personas de acuerdo a nuestra perspectiva y decimos, esta persona, mira, es así y así. Pero le digo una cosa, Dios lo que ve en esa persona es a Cristo. Cuando Dios nos ve, lo que ve no es nuestra naturaleza, sino ve a Cristo en ti. Y entonces Él empieza a quitar lo que no sirve. En una ocasión, un hombre que estaba esculpiendo una roca y tenía una ayudante que era la que al final del día recogía todos los pedazos de lo que sobraba de la tarea del día. Y entonces esta mujer cada tarde o noche, una vez que el maestro escultor terminaba, pues ella entraba y veía todo el destrozo y recogía todas las rocas sobrantes y volvía y volvía y volvía y volvía, así hasta que por fin quedó la escultura de ahí de Abraham Lincoln y estaba ahí ya. Y entonces la mujer estaba muy sorprendida y entonces le pregunta, dijo, oiga, ¿cómo supo que Abraham Lincoln estaba allá dentro de la roca? ¿Cómo supo? Porque este hombre lo estaba viendo, aunque no lo veía. Lo que veía era una roca, pero lo que él veía fue Abraham Lincoln. Y a lo mejor tú puedes ver hoy en día una ciudad destruida, pero ¿cómo la quieres ver o cómo la queremos ver? Y eso, para poderla ver diferente, empiezas a creer que esta ciudad ya es diferente. Para poder ver una iglesia transformada tenemos que verla así, como una iglesia transformada. Para poder ver una persona sana, tú tienes que creer que esa persona ya está sana, porque así lo dijo el Señor. Pondremos las manos sobre los enfermos y no dice que a ver si sanan, dice pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Así es que es pues la fe, Hebreos es lo que dice la definición 11,
la certeza. La certeza es seguridad. Estar plenamente seguros de que lo que Dios dijo que va a hacer, Él lo va a hacer. Amén. Si Dios dijo que iba a sanar, Él va a sanar. Si Él dijo que va a liberar, Él va a liberar. Y lo único que espera de ti es que tú lo creas. Aún la salvación del alma viene por fe. Romanos dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10. Así es que la salvación del alma viene por fe. No es porque hacemos obras que viene la salvación, sino que por la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, usted y yo recibimos vida eterna. Lo único que el Señor pide es que tú creas que Él va a hacer las cosas que no son, que sean realidad. Él va a hacer que un esposo que no está caminando bien con Dios, camine bien con Dios. Él va a hacer que un hijo que no está caminando bien con Dios, camine bien con Dios. Él va a hacer que una empresa que está quebrada sea una empresa próspera y bendecida, pero es conforme a tu fe. Porque si tú dices, no, pues yo no creo que este hombre va a cambiar, entonces, ¿dónde está la fe? Si tú no crees que ese hombre o que esa mujer o que ese joven pueda cambiar o que ese matrimonio pueda cambiar. Por eso los discípulos sabían que la fe era esencial para poder recibir todo lo que Él tiene preparado. Es a través del ingrediente de la fe. Todo Él tiene cosas que ojo humano no vio ni oído oyó. ¿Sabe? Hay operaciones del Espíritu Santo para formar riñones, para formar columnas, para resucitar muertos, pero requiere un ingrediente que usted y yo creamos, porque para el que cree todo es posible. Cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, este hombre que era un principal, la gente lo estaba desanimando, le decían, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, ya tu hija ya murió, ya no hay solución, ya déjalo así. Mas sin embargo Jesús siguió adelante y cuando llegó la gente estaba llorando, ya estaban ahí inclusive prácticamente empezando el funeral. El Señor saca a toda esa gente incrédula y deja solamente a los creyentes. Y le dice, tu hija no está muerta, está dormida. Y sabe, no importa como a veces cómo vemos las cosas nosotros. Hay cosas que nosotros las vemos en la forma natural, uno lo ve totalmente, sabes que esto no va a cambiar, esto no se va a poder, esto no hay solución. Pero el Señor te dice que para el que cree, todo es posible. Y dice que si tú tienes la fe de un pequeño granito, vas a hacer que un árbol sicómoro, un árbol enraizado, se pueda mover y se pueda ir al mar. ¿Qué se requiere para eso? Fe. ¿Cómo podemos hacer que una montaña se mueva y se eche al mar también? Porque dice que se requiere fe para poder mover una montaña. Y a veces nosotros decimos, pero esto es como una parábola, esto no creo que sea algo verdadero. Pero déjeme decirle, y lo he platicado en algunas otras prédicas, de un aeropuerto que construyeron en el mar. ¿Y sabe de dónde sacaron la tierrita? Pues de un cerro que estaba cerca, lo fueron rebajando, lo fueron llevando, construyeron un túnel por debajo del mar, llevaron la tierra, cimentaron e hicieron el aeropuerto con la tierra del monte. ¿Qué se requirió? Fe. O sea, la fe es un ingrediente esencial, porque si tú no tienes fe no vas a poder realizar la visión de Dios, no vas a poder llevar a cabo el evangelio, porque el evangelio se recibe por fe. Cuando tú vas a construir una casa necesitas fe, no necesitas un préstamo bancario, necesitas fe para creer que ya está hecha.
y empiezas a hacer el diseño de la casa, empiezas a proyectarlo, y aunque inclusive a veces sin dibujarlo, tú ya la estás viendo. Inclusive cómo va a estar arreglado y cómo, esa es la fe. Entonces Dios, cuando ve tu fe y cuando ve que tú ya estás seguro que eso es una realidad, entonces Él provee los recursos para que tú la lleves a cabo. Gracias por el amén del hermano Luis. Los demás que no, sí está convencido que Dios puede hacer cualquier cosa cuando usted tiene fe. ¿De qué tamaño? De un pequeño granito. O sea, Dios no necesita una fe grandota, porque Dios no es un Dios pequeño. Dios necesita una fe pequeña, porque un Dios grande es suficiente para orar en esa fe pequeña. Lo único que necesita es que tú digas: sí, sabes que, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a ver las cosas que no son como si fueran. Quita el... ¿Sabe? Muchas veces nosotros somos, y sobre todo los mexicanos, somos bien negativos. Haz de cuenta que parece que somos la contraparte de la fe. Todo le ponemos pero, no se puede, no tenemos recursos, somos pobres, no sé cómo, mejor se lo compramos a los gringos porque ellos ya lo tienen hecho. ¿Sabe? Hoy en día en México, los poquitos hombres o mujeres que tienen iniciativa para inventar algo se van a Estados Unidos porque ya sí les creen. Pero le digo una cosa: la televisión a colores la inventó un mexicano. Y hoy en día tenemos muchos mexicanos que tienen una fe y que están creyendo para desarrollar proyectos. Hay un mexicano que está diseñando del aguacate, está diseñando cucharas de plástico del aguacate. Es el único compañía, ¿verdad?, aquí en México y en Latinoamérica que está haciendo del extracto del hueso del aguacate plástico. Yo sé que en otras partes en Europa lo hacen, pero aquí en México lo está haciendo ese muchacho, y a lo mejor es una compañía pequeña que saca del hueso del aguacate. Y algunos van a decir: ay, pastor, pero ¿cuántos huesos de aguacate vamos a necesitar para hacerlas? Sí, vamos a ponerle pero, ¿verdad? Pero le digo una cosa: el hueso del aguacate lo desechan porque tienen que llevar el aguacate sin huesito para allá, para Estados Unidos. Ya lo quieren sin guacamole. Y el huesito sobra, y el huesito hace cucharas que se degradan, que no están. Ahora le digo una cosa: en el océano tenemos una masa inmensa de plástico que está haciendo un tapononón allá, porque nosotros obviamente tapamos. Ahora, ¿qué se requiere para desarrollar proyectos? ¿Qué se requiere para desarrollar fe? O sea, que tú tengas, que Dios te dé visión, que Dios te diga una estrategia y tú creas que eso que Dios te está poniendo se puede llevar a cabo. Pero le digo una cosa: para que se lleve a cabo la evangelización se requiere fe. Necesitamos creer que esa gente que no está convertida va a recibir a Jesucristo. Necesitamos fe para ver una iglesia viva, una iglesia activa. Amén. Así es que le digo algo: sacuda toda incredulidad y deje que el Señor imparte en usted fe. ¿Cómo puedo? La pregunta es: ¿cómo puedo hacer que mi fe sea más fuerte? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, su fe va a ser más fuerte, su fe va a ser más firme cuando usted conozca bien al Señor a través de la palabra. Cuando usted sepa lo que Él puede hacer, entonces usted va a poder decir: ¿sabes qué, Señor? Para ti no hay nada imposible. Tú puedes hacer que la tierra se vaya al mar y el mar se vaya a la tierra. Tú puedes hacer que todo se inunde, tú puedes hacer que todo se seque, tú puedes levantar un muerto, tú puedes dar vida a la estéril, tú puedes sanar, puedes hacer cualquier cosa, pero requiere un ingrediente. Para que ese poder fluya y toque y haga las cosas, requiere un medio, y ese medio es la iglesia.
Y ese medio somos nosotros sus hijos, que tenemos que creer para que entonces pueda operar el poder del Espíritu Santo en el que lo necesita. Ananías tuvo que creer que Pablo iba a ser un hombre diferente, porque él dijo, este hombre, él en el ojo natural, este hombre nos ha hecho mucho daño. Mas sin embargo Dios dijo, ese hombre va a ser un instrumento, entonces yo voy. Tuvo que creer que Pablo iba a cambiar de ser un hombre violento, de ser un hombre que había hecho tanto daño a la iglesia, y ahora iba a ser un hombre diferente. Y cuando Dios nos envía con personas, tal vez esas personas en el momento no están transformadas, pero Dios a través del poder del Espíritu Santo los va a transformar. No nosotros tenemos que en obediencia ir y compartirles el evangelio. Amén. La fe aumenta cuando nosotros oímos la palabra. Por eso es tan importante nosotros escuchar la palabra. Si usted tiene un MP3 o un video, ponga la palabra y escúchela. Permita que la palabra le esté durante el día o durante la noche ministrando, porque toda la palabra no regresa vacía. Antes no había estos recursos, pero hoy en día en un solo disco cabe toda la Biblia. Y usted, en lugar de estar escuchando otras cosas, puede poner la palabra, y mientras usted va al trabajo, mientras regresa, va escuchando la palabra. Y la palabra, el oír la palabra, hace que su fe sea más firme. Segundo, la duda, o sea, el no creer es un pecado. Romanos 14:23, en la segunda parte de ese versículo dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Usted tiene que creer. Romanos 14:23, en la segunda parte de ese versículo dice, y todo lo que no proviene de fe. O sea, cuando nosotros no creemos, cuando nosotros no dudamos en que Dios pueda hacer la obra, ¿sabe? A veces creemos más en el hombre que en Dios. Creemos más que un medicamento nos va a sanar, en que la palabra nos va a sanar. Y la Biblia dice que la palabra es medicamento. Pero primero nos tomamos el medicamento, y cuando vemos que no sanamos con el medicamento, porque el medicamento te quita los síntomas, pero no te quita el problema. Entonces decimos, Señor, entonces voy a orar. Ya cuando fuimos, hay personas que después de que agotan todos los recursos, van con el médico y no funcionó, van con el otro, no funcionó, van con el brujo, no funcionó, van con y hacen todo lo que le dicen, y bárrete y tírate y ponte de cabeza, y luego y hacen un montón, se gastan el dinero en eso, y después dicen, Diosito, ayúdame. Le digo algo, vaya primero con el Señor. Consulte al Señor, dígale, Señor, ayúdame. Aún a mi incredulidad, quiero confiar en que tú eres suficiente. Tercero, tenemos que aprender a caminar por fe. Por fe es dar los pasos, aunque tú no tengas de momento los recursos. Tú da el paso de fe. Pastor, pero es que no tengo los recursos para este negocio. Tú da los pasos de fe como si tú tuvieras todos los recursos, porque hay alguien detrás de ti que te está respaldando con todos los recursos. Cuando tú, por ejemplo, hay veces que estamos enfermos y decimos, es que estoy muy enfermo, hoy no voy a la iglesia porque estoy muy enfermo. Le digo, a veces yo he tenido que venir a ministrar enfermo, pero yo me levanto y digo, Señor, yo sé que estoy enfermo, pero voy a ir y doy los pasos de fe. Y mientras yo voy caminando en los pasos de fe, el Señor me sana, como los leprosos. Recuerda, el Señor le dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Y dice, mientras iban caminando los leprosos, fueron sanados. Y sabe, mientras caminamos en fe, el Señor te va sanando, el Señor te va restaurando, el Señor te va multiplicando. Pero si tú dices, bueno, voy a esperar a ver cuándo Dios, como el que el Señor le mandó la lancha y el helicóptero y todo, y nunca se agarró, ¿verdad?
Así el Señor ya te proveyó todo lo necesario, pero tú tienes que empezar a caminar y a dar los pasos de fe. Hay gente que dice, Señor, hasta que yo esté ya bien, muy bien en el Señor, en ese momento voy a empezar a compartir, o voy a abrir mi casa, o voy a abrir un grupo. ¿Sabes? Empieza ya. No esperes a que todo esté perfecto, porque le digo una cosa, no siempre las cosas están todo perfecto. Y a veces en medio de las circunstancias y debilidades tenemos que avanzar, dar los pasos de fe y creer que Dios va a hacer las cosas mucho mejor de lo que tú puedes pensar. Dios lo va a hacer. Y lo único que requiere de ti es que digas sí, amén. Que no digas no, pues no se puede, es que está muy difícil, es el contrario, no sé. Y sacamos un montón de cosas, pretextos para no hacer las cosas. Segunda de Corintios, andando por fe. Segunda de Corintios 5:17. Porque por fe andamos, no por vista. Si tú te pones a ver las circunstancias, que fue lo que le pasó a Pedro, cuando Jesús le dice, bueno Pedro, ven, salte de la barca. Salirse de la barca es salirse de la seguridad. Y Pedro empieza a caminar, pero él empieza a ver las olas, empieza a ver el viento, empieza a ver las circunstancias y se empieza a hundir. Así es que si tú pones tu mirada en las cosas que se ven, tu fe no está depositada en Cristo. Está depositada en las circunstancias, como se ve aquí, como se ve allá. Le digo una cosa, hoy en día, en una ocasión a un hombre que era uno de los mejores corredores de auto, le preguntaron que cómo ganaba las carreras, ¿cómo ganas tú las carreras? Y él dijo, bueno, es muy sencillo. Cuando todos los demás reducen la velocidad, cuando hay un accidente, dijo, yo le aumento la velocidad. Porque los otros ven las circunstancias y disminuyen porque tienen miedo a un accidente. Dijo, pero yo al contrario, en lugar de disminuir, aumento. Y esos poquitos segundos donde yo aumenté la velocidad ya me dio la ventaja para la victoria. No es que seamos imprudentes, sino simplemente que muchas veces nosotros vemos circunstancias y no hacemos nada. Nos paraliza el temor. Y si esto, y si lo otro, es como Proverbios dice, el que está viendo el cielo no siembra, porque dice, no, pues va a venir una tormenta, ¿para qué siembro esto o lo otro? Si tú empiezas a ver todas las circunstancias, a cómo está el país, a cómo está la situación, tú no vas a actuar ni vamos a avanzar. Pero si tú dices, Señor, yo voy a ver las cosas que no son como si fueran, y voy a empezar a actuar conforme a la fe en ti, Señor, no conforme a mis circunstancias o las circunstancias del país. Número 4, lo que vale para Dios es la fe. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. O sea, esto quiere decir que los judíos pensaban que porque ellos habían cumplido con el rito, con la forma, entonces ellos ya estaban bien con Dios, justificados. Pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Para mí no importa si eres judío, no importa si eres gentil, lo que a mí me agrada es tu fe, que tú creas y que tú camines en obediencia y en confianza, y que Él va a hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Número 5, una fe, Dios espera de nosotros una fe no fingida. Primera de Timoteo, capítulo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Y algunos dicen, bueno, pastor, ¿cómo una fe no fingida? Un ejemplo es cuando nosotros estamos enfermos. Y entonces alguien por ahí viene, dice, en el nombre de Jesucristo, sé sano. Pero nosotros seguimos igual. ¿Y por qué seguimos igual? Porque en el fondo no creemos. En el fondo no estamos convencidos
que a través de la oración y a través de la imposición de manos vamos a recibir la sanidad. Entonces nuestra fe es una fe fingida. No, yo muchas veces platico con mucha gente, la gente dice, yo tengo mucha fe, pero en el primer problemita que hay y en la primera circunstancia adversa, ahí se desinfló la llanta totalmente. Ahí se acabó todo, ahí ya dice, no, es que mira cómo están las cosas, no ves, mira acá. Digo, y entonces no decías tú que tú creías. Sí, pero no ve. Sí, pero tú estás viendo las circunstancias. Entonces es mentira que tú dices que tienes fe, no tienes fe, porque la fe es ver las cosas que no son como si fuesen. La fe, según Hebreos capítulo 11, es la fe, la certeza, la convicción, estar la seguridad, aunque tú no lo tengas. Ahora, ¿cómo puedo yo practicar eso? No es solamente lo que a ti se te ocurra que va a suceder, pero esto es a través de la oración y la comunión con Dios. Cuando tú oras, estás en comunión con Dios, Dios te da la visión y te da la seguridad de aquello que tú estás esperando. Y tú dices, ¿sabes qué? Esto así va a ser. Eso es la fe. Y lo empiezas a materializar, y lo empiezas a ver, y lo empiezas a inclusive a poner en un proyecto, en una forma. Amén. Jesús dice que sin fe es imposible. Amén. Verso 39 de Hebreos 11 dice, y todos estos, o sea, todos los que creyeron, todos los que confiaron, todos los que esperaron en Él, dice, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Qué dice ahí la palabra? Oh Señor Jesucristo, no recibieron lo prometido. ¿Ok? ¿Qué si tú no recibes lo prometido? ¿Sigues creyendo? Muchos no. Muchos cuando no ven la respuesta, cuando no ven las cosas que se acomodan como ellos quieren, dejan de creer. Recuerde la fe de Daniel y sus compañeros. ¿Sabes qué? No nos vamos a postrar ante la estatua que tú pusiste, oh rey. Dijo, nuestro Dios puede. No dijo, nos va a salvar, puede. Dijo, pero si no nos salva como quiera no lo vamos a hacer. O sea, ellos, su fe estaba firme, no importando si estaban bien las cosas o estaban mal. Si tu fe depende de las circunstancias, tú un domingo vas a venir a la iglesia y otro domingo no vas a venir. ¿Por qué? Porque un domingo está muy bien y otro día está muy mal. Si tú vas a abrir un grupo de casa y estás ministrando y tú una semana estás bien y otra semana estás mal, pues una semana le vas a decir, hermano, no me siento bien, no hay grupo. A la otra semana le vas a decir, bueno, pues me siento más o menos. Y ahora sí me siento muy bien. Y entonces tú vas a basar el crecimiento y el desarrollo del evangelio en base a tus circunstancias. Y ¿sabes qué? El Señor dice, ¿sabes? No es por vista, no es como tú te sientas, no es por los sentimientos. Andamos por fe, caminamos por fe. Y aunque las circunstancias estén todo lo contrario, y aunque tú digas, ¿sabes qué? Todo está negativo, todo está mal, todo está contrario. Tú dices, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. ¿Sabe? Porque hay semanas que todo va bien, pero hay semanas, hermano, que a uno le pasan una serie de cosas que uno quisiera decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Pero no sé. Aún para mí esta semana fue difícil, pero le digo algo, el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que provee, el Señor es el que te lleva, el Señor es el que sana, y tenemos que aprender a no andar por las circunstancias, sino a caminar en fe. Número 7, la fe sin obras es muerta, Santiago 2:17. Así que también la fe sin obras, si no tiene obras, es una fe muerta. O sea, que esto quiere decir que si tú crees, tienes que actuar.
No basta con que yo creo. Ah, sí, pues los demonios también creen y tiemblan. Así es que la fe te lleva a actuar, te lleva a no solamente quedarte ahí estático. Si verdaderamente tú crees, tú tienes que actuar. Por ejemplo, si ves un enfermo, pues la fe te dice, ora por él. Y tú dices, pero pues y si no sana, pues eso no es problema tuyo. El problema es nomás imponer las manos y dejar que Dios sea el que haga la obra. Amén. Tenemos que actuar, no solamente creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que vence al mundo, primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esto es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe es la que te da la victoria sobre toda circunstancia, porque si tú estás pasando por situaciones, lo que te va a llevar a la victoria es la fe. Gloria a Dios. Todos los hombres, usted ahí en su casita lea Hebreos 11, donde viene toda la galería de hombres de fe. Muchos de ellos recibieron, muchos de ellos hicieron, dice, apagaron bocas de leones, se hicieron fuertes en batalla, concibieron, pero muchos de ellos, dice, anduvieron errantes. Muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos fueron aserrados, muchos de ellos no recibieron lo prometido, mas sin embargo alcanzaron buen testimonio de fe. Entonces el hecho de que tú tengas una vida exitosa no quiere decir que tú estás caminando en fe, porque puede ser que tú has tenido una vida difícil, una vida complicada, donde todo parece que está en un caos, pero el Señor está contigo. El Señor está contigo y lo único que pide es que tú confíes hasta el final. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Vamos a orar. Confía plenamente en el Señor.